Amén. Hermanos, como sabéis, hace varias semanas que por una causa u otra no he compartido la palabra y tenía este texto para compartir. Lo he desarrollado un poco más, no más por largura, sino en el contexto de la interpretación. Pero estuvimos compartiendo, hemos invitado a hermanos, estuvo aquí nuestro hermano Alonso, hemos tenido cultos diferentes, ¿no? Con otra temática. Pero yo la última vez que prediqué en el capítulo 8 y leíamos el texto tan precioso y que nos gusta tanto y que nos bendice tanto, que es Romanos 8, y leíamos del 28 hasta el 39, aunque nos parábamos del 31 en adelante. Pero en esta mañana quiero volver a leer estos textos que dicen así. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, verso 28 de Romanos, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando tú entiendes esto, esto es algo maravilloso. Porque si tú eres de los llamados, de los que el Señor ha predestinado para su salvación, de los que el Señor ha justificado, el Señor te ha glorificado, ya te ha glorificado. A estos también, dice presente continuo, a estos también el Señor glorificó. Por lo tanto, ya el Señor nos ve, por eso Pablo se refiere también en Efesios, ya el Señor nos ve con Él en el cielo. Ya estamos disfrutando de su presencia. Ya tenemos su presencia en nosotros, que es el poder de su Espíritu, en medio de nuestros corazones. Y sigue el apóstol Pablo. De este texto estuvimos predicando hace varias semanas con el texto ese general que teníamos, la bendición de ser iglesia, pero nuestra fortaleza, o nuestra victoria, mejor dicho, nuestra victoria. Y dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios: ¿qué pues diremos a esto? Verso 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? a Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, ya no hay quien te condene, ni quien te acuse, ni quien te señale. Y si hay alguien que señala a algún hijo de Dios, y quiero que esto tú lo sepas bien, querido hermano y hermana, si hay alguien que señala a algún hijo de Dios, está haciendo, y quiero que te enteres, está haciendo la obra del diablo. Si hay alguien que te señala, que te condene, es la obra del diablo. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis que Satanás acusa a los hijos de Dios, delante de su trono, de día y de noche. Por lo tanto, si ya tú eres justificado, ya Dios te ha justificado con la sangre preciosa del Señor, ¿quién te condenará? ¿Quién te va a juzgar? ¿Quién te va a señalar? ¿Quién es digno de señalar a un hijo de Dios? Qué bueno, querido hermano y hermana, qué bueno de que tú y yo nos sintamos ya desde esa perspectiva, que no haya nadie que nos señale con el dedo acusador, porque hay uno que es Dios poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que con su preciosa sangre te ha justificado, te ha glorificado, te ha escogido para que esté en sus benditos brazos. Aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, y si no has oído esta predicación, te ruego que vayas a nuestro canal de la iglesia, YouTube, que lo tenemos, Facebook, etcétera, y ahí están las predicaciones. Por lo tanto, te pido que vayas y oigas esta predicación. Y en esta mañana quiero compartir el texto que no compartíamos, que era ese texto, que no sé por qué lo dejé, pero hoy el Señor, el Espíritu, lo vuelve a poner en nuestros corazones. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta promesa es una promesa para los creyentes. Es nuestro descanso. Por eso le he puesto a esta predicación: nuestro descanso, seguridad y confianza. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de seguridad, es un mensaje de consolación, es un mensaje que te alienta tu corazón. Porque dice que los que sabemos y amamos a Dios, porque lo sabemos, dice, todas las cosas nos ayudan a bien, nos ayudan a bien. Para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados, es decir, a su iglesia, a los que han sido llamados y han sido justificados, a ellos. Por eso, querido hermano y hermana, quédate bien con este principio: la bendición de ser iglesia. Porque no a todo el mundo todas las cosas les ayudan a bien, sino a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que no son iglesia, las cosas buenas, pero las cosas que no son tan buenas, son para desgracia de sus vidas. Pero aún para su iglesia, aquellas cosas que nosotros podamos pasar, que nosotros creamos que no son tan buenas, son para tu bendición, para tu madurez, para tu crecimiento y para que tú crezcas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aún las cosas que tú crees que no son buenas en el Señor van a bendecir tu vida. Amén. El apóstol Pablo ha demostrado que para todos los que están en Cristo Jesús, en ese texto que hemos leído, ya no hay condenación, versículos de 1 al 8. Ellos son morada del Espíritu que aún resucitará sus cuerpos gloriosamente, versículos de 9 al 11. Reciben seguridad de ser hijos de Dios y como tales de sus herederos, versículo 14 al 16. Dice que su actitud, ¿verdad?, su actual y ese sufrimiento por Cristo y por su causa significa que algún día ellos compartirán su gloria. Una gloria tan maravillosa que en comparación con ella las dificultades de esta vida se desvanecen como nada, versículo 18. Vivirán en ese nuevo cielo y tierra que anhela con sus gemidos toda la creación, con gemidos indecibles, versos 19 al 22. Ellos mismos también gimen mientras esperan ansiosamente su adopción, versículos del 23 al 25. Y ese Espíritu siempre intercede, ese Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, siempre intercede por ellos en armonía con la voluntad de Dios. De modo que dicha intercesión que hace el Espíritu por nosotros, acompañada de gemidos indecibles, será, sin duda, efectiva para los hijos de Dios, para aquellos que el Señor ha justificado y glorificado. Amén. Y nos encontramos, se suele decir, en el plano teológico nos encontramos con la corona de este texto. Con la corona de este texto. Este texto ha sido, y se dice que es un resumen de todo lo anterior. Una preparación para la culminación de los textos siguientes que ya hemos leído. Del 31 al 39, ¿verdad? Que compartíamos hace varias semanas. Con esas 5 preguntas que tenía nuestro bosquejo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Por lo tanto, si Dios nos ha dado tanto, todas las cosas que te van a suceder a ti y a mí, todas las cosas nos ayudan
a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Pero estos son los que aman a Dios. No te olvides del principio del texto. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí hay una palabra que es propósito, ¿verdad? Dios ha tenido un propósito, y este ha sido de llamarnos en Cristo Jesús para justificarnos y así glorificarnos. Un llamamiento a la salvación y a la santidad para que en su amor seamos más que vencedores, aleluya, más que vencedores. Pero ¿cómo o con qué nos ha llamado el Señor? El Señor nos ha llamado con su evangelio, con su palabra, con su palabra. Dice la epístola de Tesalonicenses: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dios nos ha llamado y nos ha llamado con su evangelio, con la palabra de Dios. Por eso va a decir que todas las cosas ayudan, trabajan, cooperan, colaboran para bien a los que aman a Dios. Es solamente, aunque el sol sale para justos e injustos, como dice la palabra, es solamente a los que aman a Dios que todas las cosas ayudan para bien. Por eso a los que no aman a Dios, cualquier cosa que le venga, vamos a decir negativa, lo vas a escuchar maldiciendo a Dios. Pero a la iglesia, a los que aman a Dios, todas las cosas sabemos que van a venir con un propósito para nuestras vidas. Por eso, hermanos, aquellos los que hemos sido llamados según el propósito de Dios, cuyos corazones y mente hemos sido influenciados por la palabra de Dios y por el impacto de la renovación del Espíritu Santo, iluminados con esa presencia gloriosa, y nos hemos dado cuenta de nuestro estado, como compartía nuestra hermana en la apertura, ese estado pecaminoso, destituido, depravado, de miserias delante del Señor, y hemos comenzado a comprender nuestra necesidad de Cristo y hemos abrazado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es decir, su iglesia, los nacidos de nuevo. Todas las cosas nos ayudan a bien porque amamos al Señor. Y si amamos al Señor es porque amamos su palabra. Aquel que no ama la palabra de Dios, no ama al Dios de la palabra. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, pero es que los que aman a Dios, aman la palabra de Dios. Si tú ves a alguien que rechaza la palabra de Dios, cuidado, porque no está amando al Dios de la palabra. Mira lo que dice Juan, te lo leo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, Juan capítulo 14, todos lo conocéis, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, y entre paréntesis, bíblicamente no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aleluya. Por lo tanto, querido hermanas y hermanos, por eso cuando decimos muchas veces que oímos a personas decir yo creo en Dios, pero rechazan la palabra, di tú, no, es el Dios a tu manera. Es el Dios en el cual tú has creído, puedes creer religiosamente, pero no es el Dios verdadero, porque aquel que cree en Dios, cree en la palabra de Dios. Amén. Las cosas buenas que nos puedan suceder, querido hermano y hermana, nos van a bendecir, nos van a fortalecer.
Lo malo, lo negativo, va a hacer que tú y yo maduremos, que crezcamos, que circulemos en otro nivel de espiritualidad, porque nos va a hacer madurar. Las pruebas nos hacen madurar. Vamos a crecer delante del Señor. Por eso todo lo que ocurre en tu vida, si amas a Dios, es para bien. Si amas a Dios, es para bien. Esto Pablo lo tenía claro, que Dios llama con un propósito y que a los que llama al Señor, aman a Dios y guardan su palabra en obediencia, y por consiguiente son a estos los que todas las cosas les ayudan a bien. Qué bendición es ser iglesia, querido hermano y hermana. Qué bendición es ser iglesia del Señor, porque es la iglesia del Señor los que realmente han nacido de nuevo. Esa es la iglesia del Señor, no los que asisten a algún lugar, sea más grande o menos grande, no los que asisten, sino los que han nacido de nuevo son los que realmente son la iglesia. Y a estos, todas las cosas le ayudan a bien. Y le ayudan a bien porque aman a Dios y aman su palabra. Y ya voy acabando, no creáis que voy a ser hoy muy largo, porque tenemos el pan y el vino y quiero que todo lo tomemos. Pablo conociendo esto, yo creo que Pablo lo hablaba desde su propia experiencia, porque Pablo pasó muchas aflicciones, muchas cuestiones, como conocéis ese texto de Corintios, en cárcel, en tumulto, lo apedrearon, lo futigaron, estuvo en naufragio, en ayuno, en desvelo, en hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero conocéis aquel texto que recoge eso de los apóstoles, cuando él estaba encarcelado y pudo testificar delante del rey Agripa. Del rey Agripa, es decir, él sabía en su propio testimonio, en sus propias carnes, que todo lo malo que podía ocurrir aún iba a ser para bien, porque por ese hecho, estar en la cárcel, y él pudo testificar de Cristo. Por lo tanto, en sus propias carnes él sabía de que a los que aman a Dios todas las cosas le iban a ayudar a bien. Pero aparte de su propia experiencia, por el conocimiento que él, como judío, como buen, podríamos decir, erudito de las Escrituras de aquellos tiempos, entendido en las Escrituras, él conocía las Escrituras. Y él conocía la vida de Daniel, que por mantenerse fiel a su Dios, por adorar a su Dios y no adorar a un Baal ni a una figura ni a un ídolo, él pudo ser librado del foso de los leones. Pero no tan solo Daniel, sino esos 3 compañeros que entraron con él y que estaban con él, que entraron allá en el horno de fuego y fueron librados del horno de fuego. Él conocía que todas las cosas le iban a ayudar para bien. Por experiencia propia, pero también por conocimiento de la palabra de Dios, de todo aquello sucedido en acontecimientos. ¿Conocéis la historia de José? A mí me encanta la historia de José. Hay veces que a José tipológicamente se compara con Cristo, ¿verdad? Pero yo hay veces que a José lo comparo con algún que otro hermano. José fue un visionario, fue un soñador. Además lo dicen el soñador. Ahí viene tu hijo, el soñador, con los hermanos, ¿verdad? ¿Conocéis la historia de José, de su papá, de todos sus hermanos? Él, por ser menor de todos sus hermanos, de ahí las tribus de Israel, ¿verdad? De todos sus hermanos, él era el menor, y dice que su papá lo tuvo ya de anciano, y por lo tanto dice que su papá lo amaba mucho a este pequeñito, a este el retoño de la familia, y dice que lo amaba mucho, y sus hermanos le cogieron envidia, empezaron a aborrecer a José.
Dice que José soñó. Dice que soñó en un trigal y que él recogía los manojos de trigo, y que él recogía un manojo de trigo y se ponía en el centro de aquel trigal, y dice que los otros manojos de los otros hermanos se inclinaban ante él. Y los hermanos vinieron a él y dijeron: ¿tú qué te crees? ¿Que nosotros vamos a inclinarnos delante de ti? ¿Tú quién eres? Empezaron a tenerle una envidia, un aborrecimiento tremendo. Aún tuvo otro sueño de que las estrellas y la luna se iban a inclinar ante él. Los hermanos le cogieron tal envidia, tal aborrecimiento a José, que intentaron matarlo. Lo metieron en una cisterna y de allí tuvieron un tanto y dijeron: ¿para qué vamos a cargar con esta muerte? Y vamos a arrastrar esta muerte, vamos a venderlo. Dice que pasaron por allí una caravana de mercaderes y lo vendieron. Y esta caravana de mercaderes llega a Egipto, y de allí se fija uno que era el general, la mano derecha del faraón de Egipto, general Potifar, y dice que compra a José. Y lo tiene allí como alguien en mucha estima, porque José era bendecido por la mano de Dios. Era bendecido por la mano de Dios. Tomó tanta estima de que lo pone en su casa, a trabajar en su casa. Y la mujer de Potifar se enamora de José. José, por lo visto, era joven, era bello, bien parecido, apreciable a los ojos de una mujer. La mujer de Potifar se enamora de él. Se enamora de él de tal manera que quiere tener relaciones y relaciones sexuales con él. Y va una vez, va otra vez, hasta que una de las veces dice de que lo cogió de tal manera de que le cogió la ropa y él salió huyendo. Salió desnudo y la mujer empezó a gritar como si él la hubiera querido violentar. De tal manera que apresan a José y a José lo meten en la cárcel. Conocéis la historia, ¿verdad? Conocéis la historia. Lo meten en la cárcel. José, un bendito de Dios, Pero dice, hermanos, de que Dios todo lo volvió a bien. Todo lo volvió a bien. Por amor a José. Todo lo volvió a bien. Todo lo negativo, todo lo malo, toda la desgracia que cayó sobre José, Dios lo volvió a bien, porque José amaba a Dios. De tal manera que vinieron los hermanos, hubo una gran hambre en la tierra donde estaba su papá y sus hermanos, y tuvieron que ir a Egipto, donde él, después de ser totalmente dictado como inocente, fue uno de los principales de Faraón. Fue el segundo de Faraón en la tierra de Egipto, el mayor administrador que hubo en aquellas tierras. Dios lo bendijo de una manera tremenda. Sus hermanos vinieron, él abrazó a sus hermanos, se besaron, y allí se refugió todas las tribus del pueblo de Israel. Y allí comenzó la historia de la esclavitud del pueblo de Israel. José fue más que bendecido por la mano de Dios, aún dentro de sus pruebas, dentro de tanta calamidad, dentro de aún estar en la cárcel, Dios lo bendijo, porque José amaba a Dios. Quiero decirte, hermano y hermana, que si estás pasando por alguna tormenta, por algún lugar, por alguna, como dice el Salmo 23, por algún valle de sombra o de muerte, por alguna desgracia, por algún momento de angustia, por algo que tú no puedes ni entender, y tú realmente
realmente reconoces que eres hijos de Dios. Señor, ¿cómo a mí me puede estar pasando esto? Te digo una cosa, querido hermano y hermana. Si amas a Dios, todo va a ser para bien. Amén. No es que mi esposa o mi esposo o tal, no te preocupes, no te preocupes. Si tu esposa te ha abandonado, no te preocupes, tienes otra cosa mejor para ti. Veslo de la mano de Dios, que Dios te la ha querido quitar de en medio. No te preocupes. Dios quiere algo mejor para ti. Amén. No es que no te preocupes. Dios tiene algo mejor para ti. No te preocupes. Tú estás en las manos de Dios. Ama a Dios. Sigue amando a Dios, que vas a ver la gloria de Dios. Amén. Vas a ver la gloria de Dios. 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 No te rebeles, no digas, Señor, ¿por qué me está pasando esto? No. Ves lo que es de mano de Dios. Aún si te viene una enfermedad, y te lo digo, y sabéis cómo yo estoy de los huesos, hermano, a alguna hermana se lo he dicho, mal, con las cervicales, operado de cervicales, estoy mal, hay días que no me puedo levantar de la cama como ayer, pasé un día fatal, pero digo, Señor, algo bueno tienes tú con esto. Tan bueno, yo digo una cosa, tan bueno, que gracias a mi enfermedad de cervicales, yo puedo servir al Señor con tiempo, para la gloria de su nombre. Veslo de parte de Dios, veslo de parte de Dios, veslo de parte de Dios. Ya lo decía Pablo, para mí el vivir es Cristo, y si me tengo que morir no importa. ¿Cómo decía el Señor? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Es ganancia, pero esa perspectiva tú la tienes que tener de parte del Espíritu. El Espíritu es el que te tiene que revelar esto. Si tú amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. Pases por donde pases y por donde estés pasando, Dios tiene un propósito con esto. Aunque ahora te duela, Dios tiene un propósito con esto, y Dios se va a glorificar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por eso somos más que vencedores, y nadie nos va a apartar de las manos del buen pastor. Amén, querido hermano y hermana. Amén. Dios te bendiga en esta mañana.